Muy buenos días. En el noticiero de hoy vamos a hacer un estudio del pensamiento clásico de la sociología, en donde nos vamos a enfocar a comprender la educación mirada o vista desde un pensamiento marxista. Este pensamiento proviene de Carlos Marx, que fue uno de los pensadores clásicos de la sociología. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania. Fue filósofo, fue un revolucionario socialista, él nunca se autoconsideró sociólogo, fue quien creó y desarrolló las bases de la doctrina comunista, en donde criticó al capitalismo y también desarrolló una concepción materialista de la historia. Finalmente, un 14 de marzo de 1883, en Londres, es cuando Carlos Marx fallece. El tema de la educación no es un tema que Marx tocara de una manera explícita, pero sí tiene un lugar importante en sus obras, tanto en aquellas a las que destinó el análisis de las sociedades capitalistas como de las sociedades socialistas. Para abordar el tema y el pensamiento de Marx acerca de la educación, es importante que conozcamos cuál era su pensamiento en general acerca de otras concepciones para poder comenzar a comprender este tema. Es por eso que ahora estamos en comunicación con Agustín Añasco, que es un especialista en el pensamiento marxista. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Hola Daniela, buenos días a vos y a todos los televidentes. Muy bien, para empezar a comprender los planteos de Marx respecto a la educación, primero vamos a tener que conocer dos aspectos fundamentales de su pensamiento. Por un lado, su concepción del hombre y por otro, sus ideas sobre el trabajo. El marxismo tiene una visión histórica y social del hombre, donde él es el resultado y el creador de la sociedad en la cual vive. Marx menciona que el hombre es un ser genérico, dotado de un potencial humano, y su realización va a depender de las relaciones que entable con otros sujetos. Es decir, que no va a haber desarrollo humano fuera de la sociedad. Cuando digo potencial humano, este comprende lo que es la conciencia, es decir, la posibilidad de relacionar el pensamiento con la acción, elegir entre actuar o no. También comprende las capacidades, las cuales son las facultades o las aptitudes que poseen los hombres. Y por último, las necesidades, es decir, el deseo de cosas que no se pueden obtener de una manera inmediata. Como dije anteriormente, las personas tienen que relacionarse entre sí y también con el mundo natural. Los humanos actúan principalmente con la naturaleza y lo hacen en colaboración con otros. Al actuar sobre ella, utilizan sus capacidades creativas en el despliegue de su actividad para satisfacer sus necesidades. A esto Marx lo denomina apropiación de la naturaleza respecto al hombre. Cuando hablamos de trabajo, este es el centro de su análisis como también de sus propuestas para la educación. Este es inseparable de las nociones de actividad y creatividad. La actividad se entiende como un modo de relación entre los hombres y estos con la naturaleza, en el curso de la cual se forma el hombre y se transforma el mundo. A través del trabajo creativo y por medio de la actividad consciente, el hombre realizará objetos únicos. Es decir, que por medio del trabajo el hombre transforma la naturaleza y crea objetos. A través de él el hombre pone la naturaleza a su servicio, la humaniza. Pero al mismo tiempo el hombre se eleva sobre ella. De este modo el trabajo es la autoexpresión del hombre y el proceso de su autodesarrollo o de su satisfacción para él. Por último, podemos aclarar que el trabajo debe ser entendido como la expresión de la capacidad creativa del ser humano. A través de este se produce a sí mismo y produce a la sociedad. Creo que esta visión del trabajo como una forma de libre expresión y desarrollo del hombre es fantástica, pero yo no logro identificarla con la sociedad en la que hoy vivimos. Lo que ocurre es que en la sociedad capitalista en la cual vivimos se distorsiona la relación del hombre con la naturaleza y el trabajo como una expresión de la capacidad creativa del hombre. Más bien, este se reduce a un medio para ganar dinero. El sujeto produce objetos con un valor a cambio en el mercado y no con fines de uso. El trabajo pierde la posibilidad de ser una fuente de satisfacción y autodesarrollo en la sociedad actual. Ahora, la actividad humana se realiza en los marcos de la propiedad privada. La explotación del trabajo asalariado se convierte en un medio de obtención de riquezas. Las relaciones entre los hombres
pierden su carácter esencialmente humano y se potencian las necesidades no satisfechas y la descomposición de los valores espirituales. Muchísimas gracias, Agustín, por la comunicación. Ahora estamos en comunicación con Javier Sosa, que es especialista en educación en la visión marxista. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniela. Un gusto estar hoy aquí presente. Cuando hablamos de Marx sobre sus ideales sobre la educación, notamos que su desarrollo es desordenado, pero es fundamental para entender aspectos de la educación que no se veían en el positivismo. Aunque la educación no fue el principal tema para Marx, aborda todos los problemas que son inevitables en una sociología de la educación. Para entender sus planteos hay que ver dos aspectos fundamentales: la concepción del hombre y su idea sobre el trabajo. Estas ideas fueron planteadas recientemente por el experto Añasco de una forma muy buena, y nos quedamos con: no hay desarrollo humano fuera de la sociedad, y el trabajo constituye el centro de la propuesta para la educación. Estas ideas son clave para abordar el tema educativo de dos maneras diferentes. La primera bajo la mirada de propuestas para la construcción de una sociedad socialista, y la segunda es según el análisis de la sociedad capitalista. Para el marxismo, la educación va dirigida hacia el proletariado y los movimientos obreros, con el fin de orientarlo a una sociedad socialista. Marx no se opone al trabajo infantil, pero sí a la forma en que lo hacen la industria moderna del capitalismo, explotándolos. El niño aprende en una escuela la cual tiene como centro la realidad del trabajo, ya que los adolescentes deben convertirse en obreros productivos. Cuando hablamos del contenido pedagógico en esta enseñanza, debemos tener en cuenta tres factores: la enseñanza intelectual, la educación física vista como entrenamiento militar y físico, y el adiestramiento tecnológico, que es la transmisión de fundamentos científicos de los procesos de producción y también el estimular el uso de instrumentos. Con esta pedagogía se busca redactar un programa manual y progresivo de la enseñanza, para poder elevar a la clase trabajadora por encima de las clases superiores y medias. Esta propuesta marxiana de una enseñanza politécnica y una formación pluriprofesional se contrapone a la división del trabajo planteado por el capitalismo. Con una formación teórica y práctica a la vez, Marx se opone a la división entre trabajo intelectual y manual vistas en las fábricas. También propone la formación del hombre polivalente como el resultado de combinaciones entre enseñanza y trabajo productivo. ¿Qué argumenta Marx sobre la relación entre la educación, el Estado y la religión? Marx sostiene que el Estado y el gobierno son dos cosas diferentes. La enseñanza puede ser estatal sin estar bajo el control del gobierno. El Estado solo debería controlar los medios para la escuela, el nivel de instrucción de los maestros y las materias de estudio. Se debería excluir al gobierno y a la iglesia de toda influencia sobre las escuelas. En cuanto a los contenidos de enseñanza, solo se pueden enseñar disciplinas que no den lugar a conclusiones personales, y existe un repudio de todo lo que puede ser subjetivo en el proceso de la enseñanza. ¿Y qué nos dice sobre el enfoque capitalista de la educación según él? Por otro lado, al referirse al capitalismo, Marx sostiene que la educación es de naturaleza clasista, constituye un instrumento ideológico en manos de las clases dominantes para perpetuar la relación de clases existentes y transmitir las condiciones que son la idea y los hábitos que las mantienen en el poder. La educación tiene una función conservadora cuya característica fundamental es la explotación de clase obrera por parte de la clase propietaria productiva. Muchísimas gracias, Javier. Ahora vamos a hablar con nuestra reportera Mariana Díaz, que estuvo trabajando en todo este tema para presentarnos su trabajo y las conclusiones que se pudieron obtener. Hola Mariana, contanos. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días. Hoy vamos a ver una entrevista que le realizamos a alumnos de un colegio con la autorización de los padres y del colegio, donde le preguntábamos por qué repetía y estas fueron sus respuestas. Y yo repetí porque no me gustaba la escuela. Total, ¿para qué quiero estudiar? No me gustaba a mí. Y yo repetí porque no tenía tiempo para estudiar, tenía que trabajar con mi padre y mi tío en la construcción y no tenía tiempo, la verdad. Con respecto a la entrevista realizada, podemos analizar algunos de los tipos de fracaso escolar: ausentismo progresivo reiterado, bajo rendimiento, sobreedad, son problemáticas que enmarcarían bajo dicho concepto. Podemos ver que los medios de comunicación y el propio sistema educativo abruman nuestra mente con explicaciones y teorías sobre los problemas y la situación en que se encuentra la sociedad. Concepciones que están atravesadas por la ideología dominante. Teniendo en cuenta esto, consideramos que existen tres grupos de discursos intentando sintetizar en ellos
Las ideas que creemos están implícitas y orientan la práctica. El primero de ellos es el fracaso escolar como problema individual, donde el portador del problema es el alumno, ya sea psicológico, de conducta, de capacidad individual o de motivación personal. Lo podemos ver cuando los alumnos no quieren estudiar, no se esfuerzan o para las personas tienen un problema psicológico. El segundo de ellos es el fracaso escolar por culpa de la familia. Este fracaso se presenta cuando se les llama a los padres para hablar sobre un problema de conducta o de aprendizaje, pasan los meses y no aparece, o cuando se tiene el concepto de que la madre es un desastre, o también cuando los padres usan a la escuela como guardería. Y el último es el fracaso escolar como fracaso de la escuela. Este grupo tiene la ventaja de salirse de las variables individuo o familia, pasando a identificar a la escuela y al sistema educativo como factores claves a la hora de repartir responsabilidades en torno al fracaso escolar. Lo podemos ver cuando intentan ayudar a los alumnos a que salgan adelante, pero el sistema y la escuela lo superan, o cuando piensan que no es necesario que estudie y que logre un título si después no va a conseguir trabajo. Enfocándonos en la repitencia escolar, dentro de la visión marxista, podemos decir que ni la escuela, ni la educación, ni el sistema educativo por sí mismo pueden resolver estas desigualdades sociales existentes. Ni siquiera una situación ideal en la que hubiese un 100% de escolarización para niños y jóvenes se resolverían estas dificultades, ya que debemos de tener en cuenta que los niveles de rendimiento frente a los aprendizajes se encuentran fuertemente condicionados por la diferencia de acceso a la vivienda, a la alimentación, al trabajo, es decir, por las propias desigualdades sociales de origen de cada estudiante. Muchísimas gracias, Mariana, por tu trabajo. Bueno, para poder cerrar y concluir el tema de hoy día, entonces podemos decir que si nos enfocamos en la repitencia escolar, que a este lo denominamos como uno de los fracasos escolares existentes, entonces podemos decir que este es una consecuencia o es el efecto en el sistema escolar por parte de las condiciones capitalistas. En una sociedad capitalista, la educación es de naturaleza clasista y constituye un instrumento ideológico que está en manos de la clase dominante. ¿Para qué? Para seguir perpetuando y para seguir manteniendo la relación de clases existentes. Y van a transmitir las condiciones, que esto es, ya sean las ideas, las formas de conducta, los hábitos, para que ellos sigan manteniéndose en el poder. Es decir, entonces, que la educación tiene una función conservadora y la característica fundamental que tiene es la explotación de la clase obrera por parte de la clase propietaria de los medios de producción. Hasta acá ha llegado nuestro tema del día de hoy. Espero que tengan un muy buen día.